Buenas noches, amigos de su canal de YouTube, El Pulpo Inquieto. Lanza la tinta al papel. Hoy contamos con la presencia de la distinguida escritora Joana García Montero, que vamos a hablar de su libro La Dama de Negroni. Joana García Montero nació en el 1992. Es poeta, abogada y mixóloga dominicana. Desde sus estudios primarios sintió una fuerte atracción por la poesía, llenando sus ratos libres leyendo o escribiendo poemas. Es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de licenciada en Derecho Magna Cum Laude en 2016. Realizó un máster en negocios internacionales, recibiendo doble titulación de la Escuela de Negocios Nest International Business School y la Universidad de Salamanca 2018. Es egresada de la European Bartender School, donde obtuvo en 2018 la certificación internacional de bartender. Actualmente es servidora pública en República Dominicana, desempeñando el cargo de encargada de compras y contrataciones de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación. Al mismo tiempo, está al frente de la administración de su negocio, Alma Montero Mixología. Es miembro activo del Taller Literario César Vallejo, adscrito a la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 2020 publicó sus dos primeros poemarios con Círculo Rojo Editorial en España. Pocos meses después, La Dama de Bermú fue publicada por Europa Ediciones. Joana García Montero invita a todos los lectores a descubrir los colores y sabores literarios de la antología Mixología Poética. En sus escritos encontrarás placer y estética. Encontrarás el fino discurso literario de la dama. En ese mismo orden, yo quiero empezar dándonos un trago poético de unos versos de Joana que pude saborear en su libro. El deseo del alma es contemplar la risa de los limpios corazones de la tierra, pero no, es interminable su silencio, es eterna su agonía, dolorosa resignación. En esta estrofa considero que se halla la esencia de tu libro. He podido constatar que a lo largo de los poemas que componen La Dama de Negroni, se destacan tres palabras que se reiteran constantemente. En primer lugar, la risa. En segundo lugar, el dolor. Y en tercero, el deseo. Nos gustaría saber, como televidentes, y a mí personalmente, qué papel esos tres conceptos juegan en tu obra. Hola Jordan, de verdad que te agradezco mucho por invitarme a tu espacio. Para mí es un gran honor y una distinción poder hablar contigo sobre mis dos primeros poemarios, mis dos primeras obras, La Dama de Bermud y La Dama de Negro. Este es el primer poemario, la Dama de Bermud, y el segundo, La Dama de Negroni, pertenecientes a la antología Mixología Poética. Es una pena que no haya podido tener la oportunidad de hacerte llegar el primer poemario. Tú comenzaste leyendo La Dama de Negroni, pero a mí de verdad que me gusta siempre recomendarle al lector que lea primero La Dama de Bermud y luego La Dama de Negroni, porque hay poemas en La Dama de Bermud que no concluyen, que terminan en el segundo poemario. Entonces, ese que acabas de leer es una estrofa del primer poema de La Dama de Negroni, El Temerario, uno de mis poemas preferidos, porque ahí se encuentran y se mezclan
las tres características que tú acabas de mencionar que tienen ambos poemarios. Yo estoy de acuerdo contigo con que uno de los elementos que más destaca es la pasión, la risa y el tercero que mencionaste, ¿cuál fue? El dolor, el Pasión, risa. deseo, la risa y el dolor. Son Ok, tres conceptos que lo vi muy ok. presente No en sé tu si, obra. no recuerdo si lo mencionaste en esa secuencia. Eh, Pero yo cuando escribí los poemas, no solamente quise impregnarle belleza a los poemarios, porque yo soy de las poetas que entiendo que el territorio legítimo de la poesía es la belleza. Y mis poemarios son unos poemarios muy románticos y por eso siempre destacan eh, la pasión desenfrenada, no cualquier pasión que se puede destruir con cualquier situación, en una relación de pareja, por ejemplo, que es el tipo de relación que más se destaca en los poemarios. Los poemas tienen mucha fuerza, son poemas muy pasionales. Y también dentro de esa pasión hay mucha libertad, porque el espíritu del personaje principal, que es la gana, es un espíritu libre. Entonces, así como ella no aprisiona su pasión, no aprisiona sus temores, no aprisiona su dolor, tampoco aprisiona sus besos. Entonces, hay una mezcla de esos tres conceptos, pero considero que el que más destaca es la pasión. Entonces, hay una relación directa entre ellos. ¿Por qué? Porque toda pasión, en cualquier tipo de relación humana, y principalmente en las relaciones románticas, toda pasión trae dolor. De alguna forma u otra, el que ama sufre y sufre más si ama desenfrenadamente. Entonces, cuando estamos en una situación de dolor que no podemos solucionar, por más esfuerzo que nosotros podamos hacer, por más esfuerzo que como humano intentemos hacer, entonces, ¿qué nos queda? La risa y el sarcasmo. Que por cierto, en ambos poemarios hay un poema o una serie de poemas que se titula Sarcasmos. Ese poema inicia en La Dama de Bermud y concluye en La Dama de Negroni. Es una serie de nueve poemas, es la serie de poemas más extensos que podemos encontrar en ambos poemarios. Y sí, en La Dama de Bermud y La Dama de Negroni hay pasión en primer lugar, segundo lugar, dolor y en tercer lugar, risa o sarcasmo. Me ha llamado mucho la atención en tu obra y creo que es algo particular, nunca lo había visto en todos estos años que tengo asistiendo al taller literario César Vallejo, leyendo mucha poesía, montañas de libros de poesía, y es cómo has combinado tu profesión de mixóloga, esos sabores propios de esos licores con la poesía. Esas dos disciplinas que bien podrían ser totalmente dispersas, pero que se encuentran en un punto porque la poesía busca eh, sensorial y entonces los licores tienen la parte del olfato y la parte del sabor. Entonces, me gustaría saber cómo has combinado eso, cómo te surgió la idea de unir tu profesión y tu pasión. Sí, fíjate que combinar dos elementos que parecen muy distantes y que parecen, como tú dices, no tener ningún tipo de relación, es un arte.
y el poeta es un artista. Entonces, yo cuando comencé a escribir, que fue desde la adolescencia, nunca había incluido en mis composiciones poéticas un cóctel o un licor o cualquier bebida alcohólica. Sin embargo, cuando yo fui a España a estudiar un máster en negocios internacionales, luego estudié mixología porque en mi trabajo de fin de máster yo presenté un proyecto empresarial destinado a ejecutarse en República Dominicana, a ponerlo en marcha aquí, en mi país. Entonces, en ese mismo proceso, en el cual yo estaba estudiando negocios, diseñé el proyecto que estoy administrando en estos momentos, estudié mixología y aprendí lo que es la coctelería, los principales cócteles clásicos a nivel mundial. En ese mismo tiempo, yo también estaba escribiendo poesía en España. Yo, como te dije, comencé a escribir en la adolescencia, pero por la rutina diaria, los estudios del derecho, el trabajo, yo dejé de escribir hace un tiempo. Entonces, cuando estuve allá en España, impresionada por la belleza del viejo mundo, yo decidí retomar la escritura. Entonces, como estaba haciendo dos cosas que en realidad me apasionaban, y me siguen apasionando mucho, entonces tomé la decisión de combinarla. Entonces lo que hice fue mezclar la poesía y la mixología. Y de eso es que se trata esta antología de mixología poética compuesta por dos poemarios. La Dama de Bermud y La Dama de Negroni es una mezcla de poesía y mixología. Es una mezcla del sentimiento poético de el personaje principal, que es la dama, y su predilección por la mixología. Por eso, en la mayoría de los poemas, la dama hace mención de uno o más cócteles que están dentro de la categoría de la alta coctelería mundial. Entonces, eso es una innovación no sé si en la literatura latinoamericana o literatura mundial, pero sí es una innovación en la literatura dominicana. Como tú bien lo has dicho, no hay eh, en nuestra literatura unos poemarios que tengan como tema principal la mixología. Estos sí lo tienen. Entonces, hemos querido innovar tanto en la literatura como en la mixología y que el lector pueda asignarle un sabor a cada poema. Excelente. Tus poemas amorosos nos hablan del despecho, la desilusión amorosa, cuando nos rompen el corazón y estamos destrozados. Y hay un recurso literario que sueles utilizar. Voy a mencionar dos poemas. El poema El hombre más feliz del mundo, que me recuerda una canción de José José, que dice: que se congelen mis huesos, el poema, que se vea mi sangre, que me sequen los sesos, que se coma mi carne. Este recurso se llama imprecación. Es para todos nuestros televidentes. Es un recurso que apela a que algo negativo nos pase, porque estamos tan jodidos, tan en mala, que queremos desaparecer del mundo, que queremos que nos trague la tierra. Y así. Sí. Otro fragmento del poema 5 de tu libro, Cataclismo y Destrucción, dice: que se parte el mundo en dos, que la tierra revele contra el sol, que los mares se sequen. Entonces, al leer estos poemas tan fuertes, estos versos así, tan destructivos eh, y a nivel interior, cómo te sientes y cómo quieres que todo desaparezca. En ese momento me he preguntado, ¿estos poemas son pesimistas? Y yo quisiera saber
esa visión tuya sobre Sí, ello. bueno, yo lo que creo que son poemas muy humanos. Eh, Tú mencionaste varios elementos que pudiste distinguir en los poemas, pero yo creo que mis poemas tienen, no se identifican con un solo color. No son poemas color rosa, no son poemas rojo, no son poemas color vino, no son poemas blancos, no son poemas negros, no son poemas grises. Es una mezcla de todo ese sentimiento humano que nosotros, quizás por el miedo al que dirán, pretendemos esconder. Porque quizás ante la sociedad la gente entiende como negativo que una persona exprese sus sentimientos de manera eh, tan honesta, tan sincera y quizás como tú dices, tan destructiva y pesimista. Te puedo poner el ejemplo actualmente de la última canción que lanzó la cantante colombiana Shakira, que es una canción de despecho, y ella ha recibido muchísimas críticas porque entienden que ella no debe expresar sus frustraciones y su dolor personal que vivió en la relación con su expareja a través de su canción y de su arte. Entonces, yo me pregunto, si el arte que sirve para aliviar el alma y sirve para curar el dolor, eh, no nos permite expresar esos sentimientos dolorosos que tenemos, ¿para qué sirve el arte entonces? Porque yo entiendo que no todas las composiciones poéticas deben ser dolorosas, destructivas, pesimistas, también se debe hablar de la belleza del hombre, de la belleza de la mujer, de la belleza de la naturaleza, de los sentimientos que tenemos por los animales, pero también hay que expresar dolor, porque el arte y muy específicamente la poesía es el recurso que tenemos los seres humanos y los artistas para escapar un poco de la realidad, para expresar artísticamente con palabras bellas, con figuras literarias, lo que no podemos expresar diariamente en una conversación. Entonces, el arte y la poesía es un respiro para el alma, es un respiro para el ser humano. Entonces, si con ese respiro no podemos expresar los sentimientos oscuros, grises que tenemos, entonces, ¿para qué nos sirve? Ya, entonces, si no queremos expresar esos sentimientos así, no sería arte, sino sería entretenimiento. Me gustaría saber, siguiendo esa misma línea de pensamiento de Shakira en esa canción y de, bueno, siguiendo la tradición de Paquita la del barrio, con su canción La rata de dos patas, que se dice que inspiró la canción. Al ver tu portada, la portada de tu libro, ve una mujer empoderada, fuerte, eh, una mujer que puede verse como una especie de empresaria ahí con su vino, bebiéndoselo, no sé. Y entonces contrasta un poco con esa poesía vulnerable en el sentido de, con ese corazón tan abierto, tan suave, a veces sumiso en algún momento ante el amor, ante la grandiosidad del amor. Entonces hay un verso que dice, Él es un cielo lleno de sueños, casi imposible, lleno de tanta inmensidad. Hay poemas en donde ese amado puede confundirse hasta con Dios, se le puede dar la lectura hasta mística. Entonces, una pregunta mía un poco picante, se podría decir, es, ¿hay en tu poesía, el yo poético de tu poesía, ese personaje
cómo es de de, la dama de Negroni, un personaje sumiso. ¿Qué opina Joana García de toda esta corriente feminista que apela en una eh, superioridad en algún momento de la mujer con el hombre y toda esta corriente? Y también me gustaría que nos diga, nos hable sobre este personaje que creas en el libro. ¿Quién es y con cómo se identifica, con qué línea de pensamiento? Sí, bueno, primero vamos a comenzar hablando del personaje. Tú sabes que todo artista y todo escritor deja rasgos de su personalidad en sus obras. Pero lo cierto es que yo no soy la dama de Bermud ni la dama de Negro. Estos poemas para nada son una confesión de mi parte. La gente entiende que porque la cara mía está en la portada, los poemas hablan de mí. No, esos poemas son totalmente ficción. Incluso tú te das cuenta que yo mezclo eh, lugares tan reales como el Malecón de Santo Domingo, Samaná, con lugares mitológicos, como el Tártaro, que en la mitología viene siendo el infierno, o el Olimpo, que viene siendo el cielo en la mitología. Entonces, los poemas son ficción, aunque yo dejo rasgos de mi personalidad, que es una personalidad fuerte, y también es, pero a la vez es una personalidad dulce. Eh, el personaje, la dama en general, en el primer libro, la dama de Bermud, y en el segundo libro, la dama de Negroni, es un personaje ficticio. Ahora, es un personaje, como dije, como te comenté hace un momento, que tiene mucha libertad. Tiene mucha libertad para moverse, para emprender sus propios proyectos, tiene libertad para emprender su propio camino, para manejar su propio destino, ella sola, sin que nadie la maneje, pero también es un personaje que da riendas sueltas a sus sentimientos y que no tiene el temor de expresarlo, que no tiene el temor de reconocer la belleza y la admiración que siente hacia una persona, en este caso, hacia un ser amado. Entonces, con esto se quiere hacer de manera indirecta un llamado de atención hacia aquellas personas que quieren ser o quieren aparentar ser de hierro porque cumplen una función en la sociedad muy importante, son personas muy exitosas y entienden que cuando se muestran vulnerables hacia una persona que aman, cuando demuestran sus sentimientos de manera bella, de manera dulce, entienden que eso va en contra de sus principios y no debe ser así porque nosotros los humanos no somos máquinas. Nosotros, por más que queramos esconder nuestras debilidades, por más que queramos esconder nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, eso va a salir a la luz de una forma u otra. Aunque tú no lo expreses con palabras, pero con acciones tú vas a demostrar lo que tú sientes por dentro. Entonces, independientemente de que tú seas una persona llena de aspiraciones, con afán de alcanzar el éxito, eso no te quita demostrar lo vulnerable que tú puedes ser, demostrar tus sentimientos y demostrar esa parte humana que tú en verdad tienes, que no te la puedes arrancar aunque quieras. Entonces, Joana, ¿por qué eliges esa primera persona al escribir? ¿Por qué no elegir la tercera persona o la segunda persona? Eliges la primera persona. ¿Cuál es eh, por qué esa preferencia? Sí, yo pienso que hablar así eh,
le da más fuerza poética a los escritos y logra que el lector se identifique más con el protagonista de la obra. Cuando tú hablas en primera persona, tú logras que el lector se ponga en tu lugar y el lector diga, cuando por ejemplo estemos leyendo, cuando está leyendo un poema que habla de una situación que él pasó, que el lector diga, pero ese soy yo, pero eso me pasó a mí, yo no estoy solo en este mundo. Hay una persona que piensa como yo, hay una persona que siente como yo. Y te voy a hacer una anécdota que hice ayer en la reunión que tuvimos. Hay un poema que no estaba dentro de mis preferidos, pero se ha convertido en uno de mis favoritos. Es el poema Hay heridas de Berlín. ¿Por qué? Yo publiqué ese poema completo en mi blog de literatura y lo compartí en las redes sociales. Lo compartí en Twitter y un señor español como de 60 y pico de años leyó el poema y me escribió varios mensajes. Uno de los mensajes fue que ese poema es un poema bello y triste a la vez y que él al leerlo recordó una herida que se había hecho en una pierna y que antes de leer el poema él no había recordado esa herida, que pasaron años sin él haber recordado o volver a pensar en esa experiencia, pero la recordó al leer mi poema y recordó que aunque no sentía dolor en esa herida, pero la herida estaba ahí, que era parte de su vida, que no desaparece. Entonces, cuando tú hablas así en primera persona, tú puedes tocar más profundamente los sentimientos del lector y que el lector se identifique con tus poemas. Ya no quedan 10 minutos, solamente me acabo de informar Zoom, y quiero que nos hables brevemente de esa experiencia que viviste en Madrid y Salamanca, el hecho de viajar a Europa, abrir la mente con esto, todo eso influenció en tu obra porque aparece en tus textos mencionados. Y también, después de eso, eh, quiero compartir un texto y comentar algo sobre... Sí, sí, bueno, lo voy a hacer brevemente porque nos queda poco tiempo. Bueno, a mí me gustaría que todos los compañeros míos del taller tengan la oportunidad de visitar a Europa porque eso te cambia la forma de pensar, te abre la mente. Y nosotros nos iniciamos leyendo poetas españoles. El poeta que llamó más mi atención cuando yo inicié a leer poesía fue Gustavo Adolfo Bécquer. Y desde que yo comencé a leer poetas españoles, como también Lorca, Antonio Machado, yo sentí la necesidad de conocer Europa, de conocer España. Bueno, yo incluí algunas de las vivencias que yo tuve allá en Europa en mis poemas. No, no vivencias personales, sino lo impresionada que yo quedé con el viejo mundo. Entonces, como que quise incluir lugares tan importantes para mí como Madrid y Salamanca, fueron los lugares donde yo estudié, donde hice mi máster, donde yo conocí personas maravillosas. Y quise dejar un poco de la esencia europea del viejo mundo en algunos de mis poemarios y eso también le otorga un carácter mucho más refinado porque lo que aprendí de la mixología y la coctelería fue en Europa que lo aprendí. Entonces, sí, yo creo que esa experiencia me sirvió para crecer como profesional, como persona y también para otorgarle un carácter de sofisticación y elegancia a mis poemas. Los mortales necesitan liberar su conciencia de la esclavitud interna que los hace respaldar tanta opresión y dictadura. Los mortales necesitan desvestirse de las dudas y los miedos. Es la poesía de Joana García, una poesía que trasciende
esta forma creativa de unir las palabras con la mixología, es decir, una poesía sapiencial, una poesía de sabiduría, así la veo yo. Quiero que hables sobre eso en 2 o 3 minutos y que envíes un consejo a nuestros jóvenes televidentes sobre la importancia de escribir poesía y de leer poesía. Muchas gracias. Jordan, me alegra mucho que describas mis poemas como una poesía de sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque el primer cometido como poeta es provocar placer a través de mis poemas. Y el segundo cometido es provocar la duda, que el lector se cuestione el sistema de creencias que nos ha impuesto la sociedad. Yo en realidad no busco que el lector esté de acuerdo con las ideas que planteo aquí. Aquí se hace críticas indirectas y a veces muy directas a la mediocracia y también a la religión. Y no es mi interés que los lectores estén de acuerdo con lo que expresa la grama, pero que sí se ponga a dudar y que en esa duda pueda descubrir por ellos mismos qué es lo que persigue el sistema con todas estas creencias que nos han querido inculcar desde niños. Entonces, yo entiendo que la poesía, además de provocar placer, debe provocar esa inquietud intelectual en los jóvenes y en todos los lectores. Y nada, que la gente no pierda esa costumbre de leer poesía, de leer buena poesía, y también de escribir, porque incluso es hasta algo terapéutico, que tú por las noches o en la mañana tú escribas tus pensamientos y sentimientos, y creo que eso ayuda mucho al desarrollo del ser humano. O sea, que entiendo que este espacio que tú estás dirigiendo es un espacio muy bueno, porque a través de este espacio los poetas podemos hablar de lo que queremos transmitir y es eso, a leer poesía, a tratar de entender cómo nosotros podemos cambiar nuestras vidas con la literatura. Muchísimas gracias por pertenecer a este espacio del Pulpo Inquieto, por haber expresado algunas cosas muy importantes sobre tu obra, dilucidado y poder promocionar tu obra, porque la verdad es que se necesitan estos espacios, se necesitan hacer estas entrevistas para conocer a los escritores. Ha sido un placer leerte y también escucharte, poder conocer más sobre ti, tu obra. El Eh, placer es mío. bien, el pulpo inquieto lanza la tinta al papel. Muchísimas gracias por estar esta noche. Bien, entonces, ¿qué tal? Yo creo que quedó bien.